Misaki, amigos, simpatizantes, seguidores, comentaristas, a todos los que ven y comparten mis videos, les doy la bienvenida a su canal preferido, Aymara Análisis y Opinión. Hoy tocaremos el tema de la revolución económica. Tal vez será redundante este tema, pero yo voy a tocar otro tema muy específico. Mira, solo son algunas especies los que sobreviven. No todas las especies sobreviven. No todas las especies llegan a sobrevivir de los cambios, de las revoluciones. No sobreviven los más fuertes, ni tampoco sobreviven los más rápidos, ni los más inteligentes, ni los más listos, sino aquellos que se adaptan mejor al cambio. Muchas empresas como Atari, por no aceptar el cambio, fue sobrepasado. Se lo comió otra de las empresas, como Nintendo y otros juegos. Como otra empresa también, iPhone quedó para atrás, porque se lo comió Facebook. Otra de las empresas es como el Kodak, que por no aplicar el cambio del Kodak, de sacar de los videos, de guardarse el secreto, fue superado por otras empresas más grandes. Otros de las empresas, Blockbuster, que alquilaba videos, y Netflix quiso hacer un trato con ellos, pero tampoco quiso, y Netflix, que empezó arrendando videos a domicilio, hoy es uno de los que hacen estrenos de películas. ¿Se acuerdan del Nokia, el celular más grande? Otro día vamos a tocar ese tema. Cuando sacábamos la antena y era un lujo tener uno de esos celulares grandes, y fue superado por Steve Jobs con los smartphones ahora inteligentes, esos celulares que tienen de todo. Quería tocar un poquito de ese tema en específico. ¿Cómo pasó? Bueno, lo que yo viví, yo viví durante esa transición. La época de los trueques en mi pueblo, yo lo vi como mis papás, mis abuelos viajaban a los salares a traer sal y con las bayetas, con los telares, con los tejidos, con las lanas, viajaban a los valles y transaccionaban allá, hacían el trueque y volvían con alimentos de los valles, como haba, zanahoria. Había una papa muy rica que se llamaba aricoma, y eso lo podíamos disfrutar nosotros los niños del campo. Una vez me tocó viajar juntamente con ellos y vi cómo se pasaban el sombrerito, hacían las medidas, y ahí apareció ¿cómo se llama? Yo escuché por primera vez el yapa, casera, yapita, el aumento. Entonces así te regateaban el intercambio de confianza. Para esas veces empezó. El sal, bueno, dicen, por eso aparece el salario, ya desde ahí, porque él anda valor al sal, se le pagaba cierta cantidad a los soldados en la época de los romanos, por eso se le llama el salario. Después se emitieron las monedas, cuando llegaron los españoles a América, a la Viala, en Potosí, acuñaron varias monedas, aparecieron las monedas, pero todavía en los campos, en mi pueblo, todavía había el trueque todavía, hasta hoy, en algunos pueblos, todavía sigue aplicándose. No se acuerden, en Argentina hubo corralito, también les salvó el trueque.
En Europa los alquimistas acuñaron monedas y las monedas fueron falsificadas, como el trueque también tuvo un poquito de problema porque uno quería más, otro quería menos, ¿no? Y al final no llegó la confianza, pero en la acuñación de las monedas también pasó lo mismo, empezaron a falsificar el oro, a la plata, a la plata lo bañaban en oro y acuñaron las monedas con menos oro, menos plata, empezaron a ocupar el bronce, entonces lo guardaron en el banco y emitieron los primeros pagarés, los primeros cheques, ¿ya? Y apareció el billete. Y los billetes también terminaron a ser falsificados, algunas veces ya lo han debido de ver como fueron falsificados los billetes, el dinero. Luego aparecieron las tarjetas magnéticas, que también lo viví. Las tarjetas magnéticas que cuando nos querían pagar los sueldos, los salarios, muchos de mis amigos, incluso yo mismo, decía de que no, nos van a engañar con las tarjetas magnéticas, que nos van a engañar, y no queríamos aceptar las tarjetas magnéticas porque pensábamos que era engaño, pero hoy en día se está usando por todo lado. Pero también las tarjetas magnéticas llegaron a falsificar. Ponían hilos, ponían pegamentos y de alguna manera conseguían el clave y lo falsificaron. Y terminaron robando. Luego aparecieron las cuentas en las páginas web que actualmente siguen utilizándose, pero también fueron hackeadas. Ya, fueron hackeadas. Igual fueron robados, mucha gente les robaron a través de las páginas web porque no son seguras, ya les voy a decir por qué más adelante. Y también luego aparecieron estas aplicaciones para hacer las transacciones ¿cómo se llaman estas aplicaciones virtuales para transaccionar el dinero? ¿Ya? Y todas han sido falsificadas. ¿Ya? Lo último ahora son las criptomonedas. La cadena de bloques, los blockchains. Esa es la última innovación que muchos todavía no lo quieren aceptar, que lo están viendo como si fuera falso. El 2009 empezó Bitcoin y hasta ahora está oscilando es una moneda volátil del internet que sube y baja, sube y baja. Pero lo que está pasando en estos últimos tiempos es que esa moneda están empezando a controlarlo. Lo están empezando a controlar, el Bitcoin los están empezando a controlar. ¿Ya? ¿Quiénes? Las grandes empresas, los bancos, y están haciendo de que baje y sube y baje y sube. Cuando les conviene ganar, lo hacen bajar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que aceptar el cambio, porque si no aceptamos el cambio, vamos a quedar atrás. Y las criptomonedas es la moneda del futuro. Les voy a hablar un poquito de la palabra de Dios que dice: en los últimos tiempos habrá mucho dinero, y habrá poco alimento que comprar. Yo creo que mucha gente va a ver que se gana mucho dinero con las criptomonedas y se van a ir para allá, y ya no va a haber gente quien siembre, quien haga el trabajo en el agro, y ya va a haber poco alimento. Va a haber mucho dinero porque están apareciendo infinidad de criptomonedas, algunas muy fuertes y otras menos, otras desapareciendo, otras reapareciendo, pero quiera si no quiera, tenemos que actualizarnos, tenemos que adaptarnos, porque si no vamos a quedar en el pasado.
¿Por qué las criptomonedas es mucho mejor? Porque es un dinero escaso. ¿Ya? Por ejemplo, el Bitcoin tiene solamente 21 millones y de ahí no se van a imprimir más. Y es divisible, se puede dividir por satoshis y está disponible para todos. Es difícil de falsificar, no lo pueden falsificar porque son una cadena de bloques, son como libros de registros distribuidos por muchas partes del mundo y cada uno va registrando la moneda a quienes se están vendiendo. Por lo tanto, es difícil de falsificar. Además, es fácil de transportar. ¿Por qué es fácil de transportar? Porque tú lo puedes llevar en tu teléfono celular, lo puedes llevar y a cualquier lado y puedes hacer la transacción. Y también es durable. No se envejece como los billetes actuales ni como las tarjetas magnéticas. No se arruina, no tienes que ir a cambiar al banco. No está controlado por los gobiernos, no pueden controlarlo porque lo tienes en tu celular. Además, esa criptomoneda es aceptado en todo el mundo, universalmente. En algunos países comunistas, socialistas, están prohibidos, pero en la mayoría de los países se está aceptando el Bitcoin y otras criptomonedas. Así que, amigos, los recomiendo que se eduquen, que se actualicen, que se capaciten, que estudien qué son las criptomonedas y adáptense al cambio. Empiecen a ocuparlo, adóptenlo, empiecen a ocuparlo en sus locales, en sus negocios. Yo lo acepto en mi local, en el lugar donde trabajo, y les invito a que ustedes lo hagan lo mismo. Este es el negocio del futuro, las criptomonedas.